dijera que existe una obra que involucra a dos de las mentes más revolucionarias e importantes del siglo XX en cuanto al arte, y que el destino, la suerte, hizo que estas dos mentes coincidieran en el mismo tiempo y espacio en este momento para crear una de las obras más importantes y más bonitas que hoy por hoy es patrimonio del pueblo mexicano. Está en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, y hablamos por supuesto de la Casa Taller José Clemente Orozco, que es un parteagua en cada una de las disciplinas de estos dos artistas. Aquí, desde el hermoso Parque Tepetatal, vamos a arrancar este video. Como ya te había dicho, el contexto de esta obra es casi para hacer una película digna de Hollywood. Dos genios coincidían en un mismo tiempo y espacio. Por un lado, Luis Barragán, con varios títulos internacionales en su haber. En 1948, proyecta y construye la Casa Estudio Luis Barragán, situada en la Ciudad de México. Esta obra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004 por su valor artístico y espacial. En el 80 gana nada más y nada menos que el premio Pritzker, y así se convierte en el primer latinoamericano y único mexicano en recibir el máximo galardón de la arquitectura mundial. Es el creador de la llamada arquitectura emocional. Barragán se alejó del funcionalismo radical para enfocarse en espacios que generan serenidad, silencio, intimidad y asombro, caracterizados por muros ciegos, colores vibrantes y el uso del agua. En el 57 y 58 colaboró con Matías Guerix y crearon las Torres de Satélite, un hito urbano y monumental, símbolo de la modernidad mexicana y el arte abstracto. Casa Prieto López, en Jardines del Pedregal de San Ángel, diseñó esta vivienda transformando un paisaje volcánico en una obra maestra del paisajismo, integrando la arquitectura con la piedra volcánica y la flora local, algo que parecía casi imposible. Por cierto, cabe señalar que el estudio de esta vivienda es digno de una tesis de arquitectura. Entre algunas obras maestras del patrimonio mexicano que salieron totalmente del respirador de Luis Barragán, destacan la Capilla de las Capuchinas en Tlalpan, la Casa Giraldi y el conjunto Los Clubes, ejemplos cumbres de su manejo de luz y color. Su legado transformó la forma de entender la ingeniería y la arquitectura a nivel mundial, rescatando la magia y la esencia del lugar en cada obra. Por otro lado, José Clemente Orozco, pilar del muralismo mexicano, que junto a Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros fueron fundamentales para el movimiento artístico post-revolucionario, destacando por una visión más crítica, trágica y expresionista de la realidad social. Fue responsable de pintar la llamada Capilla Sixtina de las Américas. Entre el 36 y 39 pintó un conjunto de casi 40 murales al fresco en la Capilla del Hospicio Cabañas en Guadalajara, obra cumbre del arte mural latinoamericano. Se dice que fue pionero en Estados Unidos. Fue el primero de los tres grandes en pintar un mural en Estados Unidos llamado Prometeo en 1930, en el Pomona College, impulsando la expansión del muralismo mexicano internacionalmente. Fue uno de los primeros artistas comisionados para decorar el Colegio de San Ildefonso, consolidando su voz artística y la del muralismo en sus inicios. Fue miembro fundador del Colegio Nacional y recibió el Premio Nacional de Artes en el 46. Entre sus obras de impacto histórico, aparte de las que ya te dije, se encuentra el mural de Hidalgo en la escalera del Palacio de Gobierno de Jalisco, el mural Catarsis en el 34 ubicado en el Palacio de Bellas Artes, y el Deep Bomber and Tank en el 40, una obra realizada para el Museum of Modern Art, el MoMA de Nueva York. Se dice que por azares del destino, la buena suerte hizo que las agendas de ambos astros coincidieran en un momento exacto de la historia en Guadalajara, donde pudieron verse, platicar, convivir y planear la resolución del diseño de una casa taller que José Clemente Orozco tenía pensado utilizar durante un tiempo mientras realizaba murales y trabajos de gran magnitud para el gobierno de Jalisco. Este pequeño punto de inflexión dentro de la historia que involucra a dos estrellas del arte moderno del México del siglo XX dio fruto y continuidad a la ya despegada carrera, pero aún silenciosa, de Luis Barragán, y dio satisfacción a un gusto que siempre tuvo José Clemente Orozco por la arquitectura al formar esta dupla y poder realizar este gran proyecto. Ya entrados en materia, podemos comentar diversos puntos que son claves e importantes a la hora de hablar de este gran proyecto. Destaca siempre la composición dinámica o diagonal. Esto se refiere a que las figuras y líneas, sin importar su forma o geometría, siguen un patrón diagonal que generan movimiento, tensión y dinamismo. Es decir, que nunca nada está en su lugar. La escena entonces se transforma en un escenario inestable o en conflicto. Se dice que al igual que sus murales, esta vivienda no es una escena aislada. Es una secuencia ya sea en horizontal o en vertical, pero cuenta una narrativa, una historia
que cada quien la interpreta a su manera. La organización de los elementos hace que el espectador recorra la construcción de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, tal como lo harías en una obra pictórica de José Clemente Orozco. La fachada es sobria, es estrecha y apenas se abre a la calle. Al frente destaca un revolucionario jardín frontal elevado que denota una sutil pero determinante separación con la banqueta. Al interior se observa un patio central que nos hace recordar el funcionamiento de los antiguos conventos coloniales, que comunica a todas las habitaciones e ilumina desde el norte. Si hablamos de las influencias que esta casa tuvo dentro de su diseño y que sus autores usaron definitivamente de inspiración, por supuesto que hay una influencia de Le Corbusier en mayor medida. Mies van der Rohe en mediana medida por el concepto volumétrico, quizás un poco de Alvar Aalto, y se dice que quizás la cancelería tan singular es inspirada por Walter Gropius. Recordemos que todos estos arquitectos eran íconos revolucionarios o tenían alguna conexión con la modernidad a través de las corrientes artísticas formadas en la mítica Bauhaus. La altura de los muros, el desnivel y la ventana en el muro sur crean quiebres en la inusual monotonía de los muros que terminan formando una exquisita composición volumétrica, sello y firma de Luis Barragán. Quizás el monótono color fue idea de José Clemente Orozco, pues él admiraba las corrientes modernas europeas de la Bauhaus que comenzaban a mostrar que una obra en blanco y con sinceridad constructiva tienen también un lenguaje de emociones al habitarla. En este trabajo Orozco deja claro cuál es su concepción de una arquitectura moderna, una pura, sin ornamentos, sin ostentaciones, simple, sencilla, blanca y que obtiene su estética gracias a las proporciones geométricas y al manejo de luz y sombra. La azotea es quizás el testimonio más fuerte que atestigua la participación de Luis Barragán. En años anteriores, Luis Barragán había visitado en Francia varias obras de Le Corbusier, entre ellas el apartamento Beistegui y la Villa Lallec. Con solo ver una fotografía, se observa que la azotea está ampliamente inspirada en estas dos últimas obras que mencionamos de Le Corbusier. La azotea, por su parte, es una habitación elevada, con muros altos y sin cubierta. Pareciera que el lugar da un espacio a la introspección. Es un espacio que pareciera tener un aislamiento del exterior para poder contemplar el cielo. Es la primera vez que se observa este tipo de azotea escultórica que en adelante serán sello de varias obras del gran Luis Barragán. La ventana al sur hace una referencia a un elemento que marcó a Barragán cuando visitó el proyecto de la Villa Lallec. Se trata de una ventana que sobresale de entre el muro que divide el desayunador que está sobre el jardín de la casa de la playa, que está inmediatamente al otro lado del muro. La sutil y decisiva ventana enmarca la playa a manera de postal o remate visual de esta pequeña terraza. Barragán, por su cuenta e inspirado por esta mística, sutil pero decisiva técnica de Le Corbusier aplicada en la Villa Lallec, orientó una ventana hacia el sur dentro de los altos muros de la azotea y esta enmarcaba la visual natural que en aquellos tiempos se tenía hacia el bosque del Cerro del Cuatro. Tristemente, esta vista ya no se puede apreciar debido a la mancha urbana actual de Guadalajara. Es verdad que aún queda mucho por saber investigar de este singular e icónico proyecto de arquitectura moderna. Lo importante es que podemos agregar que la Casa Taller Orozco es una gran obra, patrimonio de México y quizás de la humanidad, por el pesado y rico contexto histórico-social sobre el cual se realizó su diseño y construcción, en la que dos de los más grandes artistas de Jalisco, pero sobre todo de México, plasmaron sus más grandes inquietudes.